Hola a todos. Bueno, a propósito que en estos días se estuvo celebrando el 12 de octubre, ¿no? A mi sentir y por muchos expertos más llamado el descubrimiento de América y más bien hablar del encuentro de dos mundos totalmente distintos y que ninguno era superior al otro. Pero eso puede ser tema para otro momento. Pero quería partir de esto porque en este encuentro de dos mundos fueron claves dos estilos de personas, pero uno sobre todo, y eran los conquistadores. ¿Por qué los conquistadores? ¿Quiénes eran? Hombres intrépidos, que conscientes de no saber a qué se iban a enfrentar, con quién se iba a encontrar y cuál era el costo que esto iba a representar, bajaron de sus barcos y con machete en mano empezaron a entrar a un territorio totalmente desconocido, nuevo para ellos. Y cuando decimos nuevo, era que venían de un continente totalmente distinto en clima, en fauna, en todo lo que ellos no cabían inclusive en su cabeza de lo que pudiera ser. Sin embargo, se aventuraron, ¿no? Por eso la palabra conquistar, o sea, su propósito era alcanzar algo que quizá no tenían claro que era, pero su espíritu los impulsaba a esa aventura, pese al costo que fuera. Muerte, enfermedades, y de hecho las crónicas que uno lee de estos conquistadores eh, eran cosas impensables para ellos, de lo que encontraron, ¿no? En la medida que iban abriendo caminos, espesuras en la selva, encontrándose con animales inclusive muchas veces desconocidos para ellos, enfrentándose a lluvia, a hambre, a fiebres, a sed, desvelos, a enfrentarse de pronto con indígenas, disputas, a continuar. Y pese que eran más las dificultades, más las limitaciones que ellos tenían, aún así dentro de su corazón había un deseo de seguir adelante. Y cuando encontraban por lo menos un paisaje, cuando encontraban por lo menos la hermosura de un río, encontraban frutas, flores, animales hermosos, todo esto hacía en sus corazones emerger un sentimiento de valió la pena, ¿no? Valió la pena el esfuerzo, valió la pena enfermarme con una fiebre o de unos días de lluvia o de pasar hambre, pero el mismo deseo de descubrir los llevaba a poner por encima su espíritu de encontrar cosas nuevas para ellos. Hasta el punto que muchos inclusive no lograban llegar a donde querían, pero porque morían en el camino, pero sin embargo morían con un sentimiento de gozo, de sentir que aunque morían, toda la experiencia vivida compensaba. Y estos conquistadores llegaron hasta lugares que jamás eran pensables para ellos. Y cuando se abrían los campos y se apropiaban de esos lugares, era que llamaban a los otros personajes, que eran los colonos, ¿no? Entonces, los colonos eran quienes esperaban en algún sitio a que estos conquistadores
pudieran garantizar que el lugar fuera vivible y sencillamente con toda la facilidad llegaban a ese lugar a través de esos caminos abiertos por los conquistadores. No les tocaba pasar hambre, ni las lluvias, ni enfermedades, ni los riesgos que esos conquistadores tuvieron que vivir para sencillamente llegar e instalarse. De hecho, muchos colonos solamente seguían un camino establecido sin mirar por lo menos la posibilidad que había a cada lado de ese camino. Solamente se instalaban. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Tú eres un conquistador o eres sencillamente un colono? ¿Eres un conquistador en tu vida que te puedas plantear como esos conquistadores que llegaron a este continente, de plantear por lo menos, intentar alcanzar una meta, buscar nuevos escenarios de tu vida, así sea que no sepas cuál puede ser el resultado, pero el solo hecho de intentarlo, el solo hecho de asumir los riesgos, generen en ti la motivación en tu vida para que puedas emprender, para que puedas desarrollar habilidades, para que puedas desarrollar esas cualidades que están estancadas en ti. ¿Cuántas veces tú te has quedado con la idea de ser un sencillo colono y que tu vida se ha quedado en el estilo de ser un colono? Vivir la vida quizá que otros han establecido. Pensar según lo que otros ya han pensado. Repetir inclusive los retos de otros como si fueran tuyos, cuando en el fondo de tu corazón no te sientes ni conectado con lo que haces, con lo que sientes, con lo que piensas, porque sencillamente te has acomodado a dejar que otros, en un sistema de una sociedad donde todo es facilismo, donde es la ley del menos esfuerzo, sean otros quienes determinen qué debes hacer en tu vida. Ni siquiera te has planteado la pregunta, ¿qué pasaría si yo intentara? Porque a diferencia de los colonos, el conquistador tiene temor, mas no miedo. Temor es sencillamente la expectativa si yo puedo alcanzar las cosas, pero ese temor se va desvaneciendo en la medida en que tú vayas actuando. Mientras que los colonos sencillamente no se mueven por miedo, miedo a perder sus seguridades, miedo a fracasar, miedo a lo desconocido, pero ese miedo sencillamente te va a mantener en un metro cuadrado de seguridades, perdiendo toda la aventura de explorar lo que tú puedes hacer por ti mismo, lo que tú puedes intentar, renovar, emprender, proponer en tu vida. Y me refiero no solamente a hacer planes de pronto profesionales, sino también en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que nuestra vida es simple, sin sentido, porque no hay un propósito que nos motive, por lo menos salir de nuestra zona de confort, en que nos acostumbramos a quejarnos, a culparnos y a culpar a otros de lo que estamos haciendo, y que no intentamos a dar un paso y vivimos ese círculo vicioso de quejarnos, de maldecir, de renegar, de conformarnos,
Y pueden pasar los años y jamás saliste de ese estado de ser un simple colono que se instala y no aprovechar el espíritu conquistador que todos los seres humanos tenemos. Y si no, miremos tantos ejemplos de personas que hoy son personas que han logrado objetivos que jamás pensaron tener en sus vidas, han alcanzado logros que jamás consideraron que eran para ellos, pero empezaron a ser conquistadores. Se enfrentaron a dificultades, a limitaciones, al pensamiento y a la palabra de otros que le decían, no vas a ser capaz, tú no tienes la fuerza. Y sin embargo, insistieron y perseveraron en lo que querían proponerse. Y muchas veces quizá querían ir hacia algún lado, pero el intento, el esfuerzo, la perseverancia, las contrariedades lo llevaron más bien a otros logros inimaginables, pero que los satisfacen más a plenitud, inclusive de lo que ellos en un primer momento querían intentar. ¿Eres un conquistador o eres un colono? Dejo esa pregunta. Y desde esta pregunta, ponte mano en el corazón y si eres conquistador, ánimo, siga abriendo camino. Y si eres colono, ¿qué estás esperando para salir de la mediocridad, del conformismo, de la quejadera, del sueño inalcanzable y empezar a dar pasos? Y como decía Martin Luther King, quizá el primer paso no te llevará a donde quieras ir, pero sí te saca de donde tú estás. Ánimo, Dios los bendiga.